Seguro que muchos de ustedes han entrado en algún McDonald's que acaba de ser remodelado. Lo más probable es que fuera en un McCafé. Ya saben, esos establecimientos donde venden frappés, helados, malteadas y así. Sin embargo, ¿alguna vez te has preguntado por qué la cadena mandó a remodelar sus sucursales en primer lugar? El primer McCafé de los Estados Unidos se inauguró en Chicago en mayo del 2001 y ese fue solo el principio. Durante los últimos 5 años, McDonald's se ha remodelado prácticamente en todos los restaurantes que tienen en el continente americano. Puede que la mayoría se esté preguntando cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que pisaron un viejo McDonald's. Pregúntale a cualquiera que sepa algo sobre marketing y te responderá algo raro. McDonald's ha perdido demasiado dinero en este proyecto. Es un hecho. La verdad es que el nuevo concepto no está logrando más clientes y los McCafés ni siquiera pueden bajar los precios del café para obtener alguna ganancia. ¿Saben? Solamente se tienen que fijar en los precios de Starbucks y de otras cafeterías y sabrán de lo que les estoy hablando. Los inversores dicen que quieren ofrecer un ambiente más adulto, una apariencia con clase para una América con clase. Yo diría algo muy elitista, ¿no? Pero ¿saben? Esa es la respuesta incorrecta. Si ustedes buscan en Google en este momento cuál es la edad del grupo objetivo de McDonald's, les va a salir 2 palabras: niños y adolescentes, desde luego. Es que siempre lo han sido. Solo es cuestión de que lo reflexionen ustedes, ¿eh? Entonces, ¿por qué se llevan a cabo estas remodelaciones?, dirán ustedes. ¿Por qué una de las empresas más poderosas de todo el mundo se gasta billones efectuando un plan de marketing tan malo? Acá, ¿saben?, es donde el asunto se pone muy interesante. Comencemos con las áreas infantiles. Seguro recordarás que prácticamente no había 2 áreas para niños que fueran idénticas en 2 McDonald's. Y bueno, yo me acuerdo de chica que habían algunas demasiado divertidas. Por ejemplo, las que habían en Zona Rosa, que era donde yo frecuentaba cuando era niña. La sucursal que está todavía, de hecho, sobre Génova. Y bueno, yo sé lo que les digo. Algunas de las atracciones que habían allí eran mis favoritas. Pero había otras que también eran muy peligrosas. Una de las primeras joyas que hicieron su gran aparición como un parque recreativo dentro de una sucursal de comida rápida, ya que tenía ni más ni menos que su propio carrusel, fue en Lancaster, Pensilvania, en los años 80. Y lo curioso de todo esto es que clausuraron el lugar apenas unos meses después de su inauguración. No dieron mucha información al respecto y el terreno se ha mantenido a la venta desde entonces. Si ustedes conocen a la gente adecuada en Lancaster, supongo yo que podrán acceder a algún artículo que no estuviera pensado para imprimirse. Niñas y niños se subían al carrusel de modo en el que se supone que se tiene que jugar. Ya saben, son solo niños, así que desde luego saben cómo usarlo. Pues bien, les contaré la anécdota siguiente y pónganme muchísima atención. Un día, un grupo de chicos pensaron que sería divertido arrastrarse debajo de ese carrusel, pero jamás pudieron salir.
El incidente fue encubierto con tanto cuidado por el Departamento de Relaciones Públicas de McDonald's que sería casi imposible que encontraras a un solo testigo que hubiera estado ahí aquella tarde. El único con el que alguien pudo hablar confesó lo siguiente, y con demasiadas reservas. Cuando los niños se metieron debajo, varios padres empezaron a pedir ayuda. Y entonces ocurrió algo con las luces. El carrusel se volvía cada vez más brillante y la música se volvió estridente. Recuerdo que salí a toda prisa del restaurante en cuanto el juego se puso a echar humo, pero me asomé por una ventana para ver si los chicos estaban bien. Los empleados seguían de pie adentro tras las cajas registradoras como si todavía esperasen clientes. Ay, amigas y amigos, historias bizarras han surgido desde allí con el paso de los años. Demasiadas anécdotas urbanas y cuentos de chicas y chicos que estaban hundiéndose dentro de albercas de pelotas que a lo mucho tendrían un pie de profundidad. Madres que buscaban en los toboganes a sus hijos y lo único que encontraban era un par de calcetines. Pero si analizamos fríamente algunos datos, en las áreas infantiles ocurría tan solo una pequeña parte de los incidentes. En 1996, en Knoxville, Tennessee, un empresario de aproximadamente 40 años de edad, entre los baños de un McDonald's y lo que sería algo aproximado a un almacén de los productos que se tenían allí dentro de la sucursal, ingresó y se quedó allí 7 horas. Los clientes afirmaron que se negaba a abandonar el establecimiento. Al final llamaron a la policía y tuvieron que romper la puerta. El tipo tuvo que ser sujetado por los paramédicos ya que no quería apartarse del sanitario, y mientras lo sacaban del cubículo se puso a gritar: ¡Llévenme de vuelta! ¡Quiero regresar! No obstante, apenas estuvo afuera del McDonald's, él perdió el conocimiento. Al día siguiente ni siquiera recordaba haber entrado. Dicho restaurante se clausuró antes de que se pudiera inspeccionar el baño donde se encerró aquel individuo, pero no obstante, algunas de las personas que lo habían usado aquel día confesaron haber escuchado voces diferentes que murmuraban cosas como: «No es él, debemos volver, te he visto sonreír». Más adelante, en 1999, un freidor de algún sitio en Vermont entró al restaurante y se vertió encima aceite hirviendo sin inmutarse ni decir una palabra. Algunos de los clientes rieron y se pusieron a girar a su alrededor en medio del aceite. A todos hubo que trasladarlos al hospital. Únicamente hubo uno que sobrevivió, pero se niega a declarar. No es como si hubiera sido sencillo hacerlo, de todas formas, ya que la garganta se le había derretido desde afuera hacia el esófago, por lo que tuvieron que someterlo a cirugías para reconstruirle. El gerente de esa sucursal afirmó que jamás había contratado a ese freidor y que sus datos no figuraban en ningún documento oficial. Su identificación ni siquiera contaba con un nombre, y en su lugar solo ponían signos como son asteriscos y símbolos de gato. Yo diría que se estarían lavando las manos. Pero de nuevo se cerró el restaurante sin dar explicaciones. A mi consideración, la mayoría de estas historias me parecían solamente leyendas urbanas que eran para asustar a incautos, pero donde fuera que surgiera una historia, estaba la extraña casualidad de que había un McDonald's clausurado. Fue allí cuando decidí investigar, y hacia finales de la primera década del 2000, el número de hechos misteriosos iba en aumento y McDonald's tomó la decisión de demoler sus restaurantes para volverlos a reconstruir, cada uno.
aunque, como era de esperarse, hubo algunos que se quedaron en pie. Tenía que ver alguno en persona. Recuerdo haber ido a un viejo McDonald's cuando yo era chica, pero eso había sido antes de que los incidentes se volvieran frecuentes, cuando esos restaurantes aún eran seguros. También existe el relato de otra persona que asegura lo siguiente, y esto fue cuando él era un niño. Camino hacia la casa de mis padres había un pequeño poblado en la orilla de la autopista. Se llamaba Orozca. Quizás contara con un centenar de habitantes a lo mucho. Estaba olvidado y completamente libre de la influencia del mundo exterior. No tenía ningún motivo normal para pararme ahí, ya que ni siquiera contaba con gasolinera ni áreas recreativas. No había ni siquiera señales que te indicaran que estabas entrando al pueblo. Vamos. Así que tuve que ingresar e investigar cómo era el camino entre sus edificios más antiguos, solo para descubrir que contaba con uno de esos viejos McDonald's que me obsesionaban, construidos desde los años 70, en espera de remodelación. Fue sorpresivo saber que había un restaurante de comida rápida en Orozca y no un supermercado, ni mucho menos una oficina de correos. Organicé un viaje para visitar a mis padres ese fin de semana, haciendo una parada en Orozca. Afuera el cielo ya estaba oscuro, pues estábamos en invierno y yo no salía del trabajo hasta las 5. Tenía mucho frío y estaba malhumorado por tener que manejar de noche, pero también estaba decidido. No creo que pudiera haber dado con el pueblo antes de que se inventaran los teléfonos con GPS. El desvío en la autopista era un camino de tierra sin señales ni puntos de referencia. Al entrar en la ciudad, ninguna casa tenía las luces prendidas. La mayoría de las luces públicas también se encontraban apagadas, como si nadie hubiera cambiado sus bombillas en años. Ya saben, tipo Silent Hill. El lugar, en serio, estaba realmente desierto. Me sorprendería que la mayoría, si no es que todos los habitantes, no se hubieran mudado o muerto. Aquel sitio mostraba todos los síntomas de haberse convertido en un pueblo fantasma. Casi me había dado por vencido cuando lo vi. A lo lejos, la enfermiza luz amarilla de los arcos amarillos iluminaba un estacionamiento solitario. Parpadeaba y zumbaba igual que un matamoscas eléctrico que estaba a punto de quedarse sin batería. El letrero de bienvenida rezaba: «Come nuestros nuevos huevos McCuffin. Queremos verte sonreír». Supuse que había sido el encargo de algún adolescente perezoso. Entré en el establecimiento y me estacioné en el centro sin cuidado, y de todas maneras no había nadie. Al salir del coche, fue cuando sentí que algo se pegaba bajo mi zapato. Era una hamburguesa mohosa y de la cual manaba un líquido oscuro. ¡Ay, guácala! Su olor era nauseabundo. Salté para desprenderme de los restos de aquella desagradable hamburguesa, y fue cuando me percaté de que el establecimiento completo estaba repleto de basura. Cajas de papas fritas sin terminar, juguetes para niños derretidos por el calor y sucios de la grasa de las bolsas de comida rápida. Todo se había fusionado en una mezcla de nieve y suciedad, como si se hubiera acumulado por meses, y quizás puede que hasta por años. Apuré el paso a través del estacionamiento para no vomitar. Al acercarme a la puerta vi que las ventanas estaban llenas de polvo. En la puerta habían pegado un cartel de cerrado, escrito con marcador rojo. No obstante, en el letrero del interior se podía leer con claridad: abierto. Con cuidado empujé la puerta.
Una campanilla artificial entonó la clásica melodía de McDonald's, cuyas últimas notas fallaron al rechinar la puerta. Observé cómo la estancia se iluminaba con una luz fluorescente y me percaté de que todo estaba muerto. No había clientes en las mesas ni empleados en los mostradores. La pintura roja y amarilla de las paredes estaba cayendo y las mesas conservaban ese conocido acabado de madera típico de cualquier McDonald's. Aparentemente la madera se estaba pudriendo, aunque la capa de esmalte tratara inútilmente de conservar su aspecto nuevo. Las luces viejas le daban al sitio una tonalidad verdosa. Pero el detalle más notorio, creo yo, era el desagradable olor a plástico quemado que penetraba en mi nariz. Me acerqué a la caja registradora, como si alguien fuera a atenderme y por alguna razón sentía que debía ordenar algo. Pero lo que realmente esperaba era poder hablar con alguien. Esperé por 15 minutos en total silencio. Grité un hola y el eco de mi voz fue la única respuesta que conseguí. Había obtenido un mal servicio en algunos McDonald's antes, pero esto era ridículo. Con lo sucio que estaba el restaurante, no tendría que haberme quedado a esperar. Justo cuando estaba por darme la vuelta y volver, la caja registradora se abrió. Fue casi como si me rogase que tomara algo de cambio para mí. Después de todo, ¿no merecía una pequeña compensación por haber perdido mi tiempo? Convenientemente, cuando me acerqué a la máquina, vi que contenía al menos una docena de billetes de $20. Fue cuando miré a mi alrededor para cerciorarme de que nadie me observara, me acerqué a coger algunos billetes y entonces la caja se cerró atrapando mis dedos. El metal se clavó en mi piel tan profundamente que un rastro de sangre manchó el mostrador y liberé un grito de dolor. ¡Ah, qué mi avaricia! Tras la barra al otro extremo del mostrador, un botiquín de primeros auxilios colgaba de la pared. Las luces de la cocina estaban fundidas, pero necesitaba vendar mi mano rápido. Salté por encima de la barra y fui hacia la parte trasera. El olor a quemado se volvía más y más penetrante a medida de que avanzaba. Vi que la parrilla se hallaba cubierta por una espesa capa de grasa, volviéndola obsoleta para cocinar. En la zona de freír, las freidoras tenían gusanos hasta el tope. Me di prisa para tomar el botiquín, esperando que hubiera una venda para irme de allí en cuanto pudiese. Y comenzaba a percatarme de que esta sucursal definitivamente no daba servicio y que, en primer lugar, no debía haber entrado. Abrí el botiquín y tuve que contenerme para no vomitar. Una nube de moho emergió en cuanto lo abrí, seguido de la misma lama negra que emanaba de la hamburguesa que había pisado afuera. Tosí asqueado y agité mis manos en el aire para disipar el moho que flotaba en torno a mi cabeza y que ya me estaba provocando arcadas. La misma campana con la melodía de McDonald's que había escuchado al entrar empezó a sonar y me esforcé para permanecer tranquilo. Me dije que debía estar descompuesta como todo en este maldito basurero. Miré una vez más hacia el mostrador y todo parecía en perspectiva mucho más lejano. Ese olor asqueroso y la pérdida de sangre debían estarme afectando. Miré mi mano para comprobar qué tan mal estaba la herida y, para mi sorpresa, no había ninguna herida. Profundamente aterrorizado corrí hacia el mostrador, pero algo debajo de la estufa me tomó por el pie y caí. En la oscuridad, mis ojos comenzaban a adaptarse y distinguí la silueta de lo que parecía ser un cuerpo humano. Alguien estaba metido allí. Tal vez estaba inconsciente y necesitaba ayuda. Tiré de su brazo y a continuación un cadáver medio descompuesto se deslizó hacia mí. Traía puesto la camiseta de empleado de McDonald's y un gafete que solo mostraba los signos de gato. Sus labios esbozaban una sonrisa maliciosa, pero sus ojos gritaban de agonía.
Traté de gritar, pero ningún sonido brotó de mi garganta, igual que en las pesadillas. Al intentar incorporarme e ir hacia la barra, las luces empezaron a apagar y la canción de McDonald's incrementó su poder, su volumen, su intensidad, con notas cada vez más distorsionadas. En cuanto conseguí sujetarme del mostrador para pasar por encima de él, me quedé paralizado. Desde que entré, no se me había ocurrido mirar hacia el extremo opuesto del establecimiento, el área infantil. En el cristal que la separaba del resto del restaurante, habían decenas de huellas de manos ensangrentadas que iban hacia el suelo. El tobogán estaba lleno de rastros de líquido rojo que brotaba de borbotones desde un diminuto agujero en la parte inferior a la izquierda, y más allá se observaba una hilera de sogas atadas a las barras para colgarse, de las que pendía la ropa de los empleados. Sus gafetes ostentaban los mismos signos de gato. Las mesas alrededor de la zona estaban ocupadas por bandejas llenas de comida putrefacta y esqueletos, y algunos todavía tenían comida colgando de sus mandíbulas. Les contemplé sumamente horrorizado, demasiado asustado como para moverme. Mientras el resto del McDonald's se oscurecía, una bombilla en el área infantil seguía brillando como el foco de una feria. Debajo de ella había una alberca de pelotas coloridas de plástico que se desbordaban y humeaba bajo el resplandor de la luz artificial, desprendiendo ese asqueroso olor a plástico quemado. Las pelotas empezaron a temblar y a caerse de la piscina. Algo en el interior se movía lentamente. Quería echar a correr, pero mi cuerpo seguía inmóvil. De pronto la música se detuvo y el movimiento cesó. Un guante amarillo salió lentamente entre las pelotas, retorciendo todos los dedos. Después, una manga de rayas rojas y blancas. El brazo emergió con lentitud hacia arriba, cada vez más visible, en tanto que sus articulaciones crujían igual que las ramas rotas de un árbol. Al final, el brazo resultó tener unos feos 6 pies de longitud. Alcanzó la bombilla que brillaban en el techo con sus enguantados dedos, y allí se retorció hasta holgarse por completo. Salté sobre el mostrador, corrí y derribé sillas a mi paso escapando, y justo cuando llegué a la puerta, aquella última luz se apagó por última vez. Aporré la puerta rompiendo el vidrio, y mientras me arrojaba hacia el estacionamiento, escuché un grito detrás de mí, y entonces algo me susurró al oído en medio de aquel sepulcral silencio. Estaba tan distorsionado como la melodía del McDonald's maldito. Vuelve, me gusta verte sonreír. No le había contado a nadie lo que me ocurrió esa noche. Días después encontré un artículo online con la noticia de que Orozca se había incendiado. No sé si fue planeado o algo por el estilo, pero jamás iba a regresar para averiguarlo. Saben, amigas y amigos, después de que leí esta historia, reflexioné sobre varias cosas. Y saben, no estoy contando esto para que ustedes se involucren. Yo lo hice para advertirles lo que sucede cuando se involucran. Pueden ir a un McDonald's nuevo y comer Big Macs, o entrar en un McCafé a tomarse un delicioso frappé. Eso sería genial. Ellos hicieron algo con las remodelaciones para que esos lugares ahora sean seguros, al menos por ahora. Pero sigan mi consejo. Jamás vayan a un viejo McDonald's. Muy buen provecho. Amigas y amigos, espero que este creepypasta haya sido de su agrado. La autoría del mismo le pertenece a Miguel Hernández, y el enlace para que ustedes encuentren la versión original, ya que este fue adaptado por motivos de la narración de este video, van a encontrar el link en pantalla en estos momentos.
Si este video les gustó, por favor denle like, déjenme su opinión en la caja de comentarios y compártanlo con todas sus amigas y todos sus amigos en sus distintas redes sociales. Y ya entrados en el tema, síganme en mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, ya que actualizo su contenido constantemente. Y suscríbanse también a este canal, ya que actualizo el contenido de forma constante, y activen la campanita para que YouTube y su hermoso algoritmo les avisen cuando subo nuevo video. Les agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta este punto y espero que tengan muy dulces pesadillas. Hasta la próxima.